Buenas tardes, doctora. En esta ocasión vamos a hacer una entrevista sobre nuestro tema de nuestro grupo, que es la nutrición comunitaria, y para eso tenemos una invitada especial, que es la doctora Cacho. Buenas tardes, doctora. Un gusto tenerla aquí y que nos pueda ayudar en esta entrevista para nuestro trabajo. Ahora les paso con mi compañera Luciana, que va a hacer la entrevista a la doctora. Buenas tardes, soy Luciana Pérez. Me encuentro acá con la profesora Dolores Caicho. En esta ocasión yo les voy a hacer las preguntas. Entonces vamos a empezar. Primera pregunta. ¿Por qué usted decidió trabajar en esta área profesional? Cuando hablamos del área nutricional, específicamente de nutrición tiene más conocidas dos áreas, una que le llaman el área comunitaria, nutrición comunitaria o nutrición pública, que es trabajar para el área pública, que sería para el MINSA, y también comunitaria cuando uno trabaja en las ONGs, en lugares periurbanos o rurales de nuestro país. Y la otra área que es conocida como nutrición clínica. Definitivamente a mí me gustó estar en el área comunitaria, en el área pública, porque podía tener una intervención del MINSA en los centros de salud, donde podía tener contacto con los pacientes de una diaria atención, donde nosotros como nutricionistas tenemos una intervención que puede ayudar a prevenir complicaciones en ciertas enfermedades que tienen los pacientes y también prevenir, porque pueden ir pacientes sanos que quieren tener una mejor calidad de salud, ¿no? Entonces fue una de las cosas que me motivaron a estar en el sector de nutrición comunitaria, pero específicamente nutrición pública. Perfecto. Segunda pregunta. ¿Cuáles son las funciones? Segunda pregunta. ¿Cuáles son las funciones que usted realiza dentro de su área? Bueno, cuando estaba en el sector del área pública, ¿no?, que ya les mencioné, en el MINSA, estuve en un centro de salud de primer nivel, se llama, y estaba en Barranco. ¿Cuáles eran las funciones que nosotros tenemos? El Ministerio de Salud nos dice cuál es nuestra meta principal. Entonces, esa meta principal tiene indicadores que hay que cubrir. Entonces, una de las cosas que más se hacen es el tema de materno-infantil, específicamente la anemia, y bueno, otro grupo que siempre estaba ahí, pero no formaba parte de las metas por ese tiempo para el MINSA, es las enfermedades crónicas no transmisibles, que es el sobrepeso, la diabetes, la hipertensión. Pero nosotros igual teníamos que atender principalmente al grupo materno-infantil, gestantes y niños menores de 3 años. ¿Y en qué consistían? Venían con su peso y talla, nosotros veíamos ese peso y talla, hacer el diagnóstico de evaluación nutricional, luego la evaluación dietético-alimentaria, hacer una pequeña anamnesis alimentaria, que algunas veces teníamos que correr contra el tiempo, porque en el sector público se atiende máximo 30 minutos, máximo, no más. Y el nutricionista tiene una intervención que dura más tiempo, porque tenemos que identificar el hábito alimentario, la costumbre alimentaria, ver ahí el diagnóstico del déficit nutricional y luego hacer la intervención, ¿no? Y esta intervención que va a traer indicaciones puntuales para la persona que estamos evaluando, atendiendo, darle sus indicaciones nutricionales y hacer una próxima cita. También había veces de que el Ministerio de Salud nos encomendó, por ejemplo, la toma de hemoglobina, que es una intervención que nos enseñaron fuera de la formación del pregrado, porque como ciertas enfermedades, específicamente la anemia, estaba tan alta, entonces tenían que aprovechar en cualquier situación que llegaba, en este caso el menor de 36 meses, y si pasaba por nutrición, que tiene un poco menos de atenciones comparadas a las médicas o a las de enfermería, nosotros tomábamos la hemoglobina del niño o del bebé con un aparatito que se llamaba el hemoglobinómetro, le tomábamos una punción, una gotita de sangre en el dedo o en el taloncito cuando son menores de 1 año, veíamos el
de ver ese resultado de hemoglobina era llevar a la parte médica para que afirme el diagnóstico de anemia, y también hacíamos esa toma de muestra, ir a la parte médica y luego hacíamos nuestra intervención nutricional. En ese tiempo los nutricionistas dábamos suplemento que eran los micronutrientes o el sulfato ferroso cuando los niños estaban sanos. Y en adultos, cuando los atendemos, tenemos que estar monitorizando de que regresen a su consulta de control médica y por ende al control nutricional. Pero también cuando teníamos pacientes de enfermedades crónicas no transmisibles que ya estaban muy cerca de complicarse más severamente, también trabajábamos con el área de la asistencia social y ellos se encargaban de visitar al paciente en casa y ver qué otras formas de tenerlo, llamémosle así, bajo un perímetro de atención, ¿no? Hasta lo que nos compete en un centro de salud de primer nivel. Muy bien. Y para finalizar, la tercera y última pregunta, ¿qué recomendaciones usted nos brindaría para desarrollarnos como nutricionistas? Bueno, definitivamente la carrera de nutrición está confundida en la mayoría de gente que nos rodea, desde los profesionales de salud y la gente que no estudia salud, porque confunden nutrición con alimentación. Hoy tenemos un gran, no sé si enemigo, pero no va a ser nuestro aliado, las redes sociales, donde todas las personas hablan de qué comer, pero no nos explican cómo nutrirnos. Entonces, para las nuevas generaciones de nutricionistas tienen que aprender bioquímica, tienen que amar bioquímica, porque eso les va a permitir a ustedes explicar cómo ese nutriente va a funcionar para un sano, para un enfermo, para un deportista, y cómo cuidar esos nutrientes dentro de los alimentos, investigar las formas de preparaciones que más nos gustan. Pero eso es bioquímica, porque está la química en el cuerpo del nutriente, y la química de los alimentos, para que juntas para mí, esos dos cursos principales nos permitan tener una visión abierta de todo. Entonces las animo a que estudien, les guste bioquímica, química, y lean mucho. Nosotros estamos dentro del sector salud, somos el quinto hijo de salud, o el quinto hermanito, porque primero es medicina, enfermería, obstetricia, tecnología médica, y nuestra carrera es la más joven. Entonces eso significa que tenemos que trabajar en equipo, y como esto, ¿no? El hermanito último nadie se da cuenta, entonces nosotros tenemos que demostrar que estamos ahí con fundamento bioquímico sobre nutrición y luego alimentación, ¿ya? Que son dos cosas diferentes. A eso las animo a mis tres futuras alumnas que están entrevistando, y para las futuras nutricionistas. Perfecto, entonces hemos concluido